Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Espero que el día de hoy puedan estar muy bien y vamos a comenzar con esta hermosa clase. Para comenzar, vamos a, como cada día, dar gracias a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo por cada bendición que nos brinda y por cada ayuda que nos da. Eso es muy importante recordar por qué estamos aquí y sobre todo ser agradecidos por todo lo que tenemos. El día de hoy, nuestra clase se llama los prefijos y sufijos latinos. Antes ya hemos visto qué son los prefijos y qué son los sufijos. Entonces vamos a recordar de qué se trata esto. Para iniciar, nuestro propósito es identificar cuáles son los prefijos y sufijos latinos. Vamos a comenzar con la historia del latín, de este idioma tan importante no solamente para el idioma español, sino para muchos idiomas. El latín es una lengua de la rama itálica de la familia lingüística indoeuropeo, que fue hablada en la antigua Roma y posteriormente en la Edad Media y la Edad Moderna, pues se mantuvo como lengua científica hasta el siglo XIX. Y pues su nombre deriva de un lugar que se llamaba El Lacio, que queda en Roma, ¿sí? Desde el principio del siglo XIX, una escuela lingüística que surgió principalmente en Alemania, agregó y dio gracias a la aplicación un método que permitía pues que el idioma latín pertenezca a casi toda la totalidad de las ciudades o de los países situados en Europa. Y pues alrededor de los años 1000 a.C. se habló el latín en una mayor parte de Europa y gran parte del sur de Asia. Por eso es muy importante conocer el latín. Gracias a estos investigadores, pues hoy podemos conocer el latín. Y principalmente es importante para nosotros, los de habla hispana, porque muchas de nuestras palabras provienen de este idioma, del idioma latín. Ahora vamos a ver qué cosas son los prefijos y sufijos. Vamos a comenzar con los prefijos. Decimos que los prefijos carecen de autonomía. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no podemos utilizarlo solamente los prefijos sin una raíz. Por ejemplo, no podemos decir solo anti, no podemos decir solo contra. Tiene que ir unida a una raíz o a una base. En este caso podríamos tomar como ejemplo, ¿no? Contradecir, ¿sí? Entonces, por ello, dice que siempre están unidos a una base o raíz y siempre van a ir de antes o delante de la raíz. Los prefijos aportan nuevos significados y dan origen a nuevas palabras. Por eso es muy importante los prefijos. Ahora vamos a conocer una lista de 20 prefijos que son muy importantes para conocer y para saber de qué tratan estos. Entonces, vamos a ver cuáles son estos. Per, que significa estar dentro de, por ejemplo, perjuicio, que es un daño moral. Omni, que significa que abarca todo. Un ejemplo, omnipresente, que está presente en todos lados. Ad, que viene de proximidad, por ejemplo, adjunto, que está junto a. Infra, que significa por debajo de, por ejemplo, infrarrojo. Bi o bis, que significa dos o doble, por ejemplo, bilingüe. Ex, que significa fuera de, por ejemplo, exalumno. In, que significa negación, inofensivo. Multi, que viene de muchos, por ejemplo, multicolor. Re, de repetición, podemos decir rehacer, o sea, volver a hacer nuevamente. Pro, que significa delante o antes de. También tenemos otra lista. Por ejemplo, tenemos pos, que significa después, posponer. Sud, que significa debajo de, por ejemplo, subgerente. A, que significa evitar algo, abstener. Ante, que significa antes de algo, por ejemplo, anteponer. Inter, que significa en medio o dentro de, interponer, fíjense ahí.
Co, que significa unión o colaboración, por ejemplo, cooperar. Super, superioridad o exceso, por ejemplo, superpoder. Retro, que significa hacia atrás, retrovisor, por ejemplo, ¿no? Trans, que es que atraviesa, por ejemplo, transparente, que atraviesa algo, que deja pasar la luz. Y pues tenemos el último prefijo, intra, que es estar dentro de, intravenosa, ¿no? El que está o se pone en el interior de la vena. Entonces, esos son los 20 prefijos que vamos a aprender. Ahora vamos a aprender qué son los sufijos, ¿sí? Los sufijos son los que se colocan después, escuchen claramente, de la raíz. Una vez más, este tipo de morfemas, o sea, los sufijos o afijos, se colocan después de la raíz. Tampoco funcionan sin una raíz. Nosotros no podemos decir solamente illa, oso, ero, illa, es. No podemos decir eso. Tenemos que complementarlo. Por ejemplo, niño, niña, es, niñez. Ventana, illa, ventanilla. Entonces, así formamos los sufijos y también pues nos permite formar nuevas palabras. Ahora veamos la lista que vamos a aprender el día de hoy. Muy bien, conozcamos pues nuestra lista. Vamos a comenzar. Oso o osa, que viene de una cualidad o estado, por ejemplo, ¿no? Cariñoso, que tratan con cariño a las personas. Ble, que es de posibilidad o capacidad. Admirable, que causa admiración. Ura, también de cualidad o defecto. Blancura, cualidad de blanco. Mento, que indica acción. Juramento. Ante, que forma sustantivos de acción. Por ejemplo, gobernante, que es la persona que gobierna. Es, forma sustantivos abstractos. Timidez, dejadez. Cultura, que viene del arte de cultivar. Por ejemplo, agricultura. Fero, que significa que lleva. Por ejemplo, mamífero. Tris, que es el femenino de las palabras terminadas en dor y tor. Por ejemplo, institutriz, que es aquella persona encargada de enseñar a niños en casa. Y por último tenemos saboro, que significa comer. Por ejemplo, herbívoro. No se vayan a olvidar de esto. Continuamos con nuestra siguiente lista. Aquí nos dan algunos más, algunos sufijos más. Por ejemplo, cola, agrícola. Torio, el lugar donde se realiza una acción. Por ejemplo, oratorio. Ario, aria, donde se realiza una actividad, por ejemplo, o aquella persona que realiza una actividad, por ejemplo, empresaria. Paro, que viene de parir, ovíparo. Ducción, por ejemplo, deducción. Fuga, huir, alejar. Prófuga, por ejemplo, ¿no? Sida, que extermina algo, por ejemplo, bactericida. Bactericida, recordemos que significa que extermina las bacterias o las destruye. Y por último vemos or, que es una cualidad, por ejemplo, clamor, que es un conjunto de voces o gritos. Entonces, chicos, estos son los prefijos y los sufijos latinos que vamos a aprender el día de hoy y necesitamos ver su significado y recordarlo porque es muy importante para nuestra vida. Espero que les haya gustado mucho la clase y tengan un excelente día. Nos vemos en nuestra próxima clase.